Bienvenidos a un nuevo video de Radio Etapa. Hoy estaremos hablando sobre 5 datos importantes de la genealogía de Jesús. Cuando empecé a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, y allí me encontraba con el capítulo 1 del libro de Mateo. En ese momento pensaba, ¿por qué esto está aquí? Qué fastidio leer todos estos nombres extraños. Y sí, estoy hablando de la genealogía de Jesús. Recuerdo que me daba tanta pereza que me saltaba todo ese relato. Cuando empecé a tomarme más en serio la palabra de Dios y las cosas de Dios, logré conseguir una serie de datos importantes y vitales que hoy quiero compartir con todos ustedes en este video. Así que comenzamos. Son muchos los datos y las referencias que podemos sacar de la genealogía de Jesús, pero para este video nos centraremos en 5 que considero que son muy importantes y que todo cristiano debe conocer. Comenzamos con la primera de ellas. Te pregunto, ¿has leído los evangelios? Si lo has hecho, sabrás que en el libro de Mateo y en el libro de Lucas se expresan la genealogía de Jesús. Ahora, estas genealogías son distintas y muchas personas o muchos ateos utilizan ese ejemplo o ese hecho de que sean distintas para decir que se contradicen, pero nada más alejado de la realidad. Si bien Mateo y Lucas tienen enfoques diferentes, pertenecen a un mismo árbol genealógico que es el de David, y ese es su propósito: demostrar y mostrar que Jesús es descendiente directo de David. Podríamos pensar que esto realmente es así también, que son diferentes y que es una contradicción, que tanto Mateo como Lucas tomaron personas al azar o personas del árbol genealógico de David y se los impusieron a Jesús, pero nada más lejano a la realidad otra vez. Y esto es debido a que los judíos son muy meticulosos al momento de llevar su genealogía, su ascendencia, su descendencia. Es decir, fácilmente tanto Mateo como Lucas tenían acceso a la información necesaria para poder demostrar en sus escritos que Jesús pertenecía al árbol genealógico del rey David. Continuamos con el segundo dato importante. Ya sabemos que la genealogía de Jesús es expresada en el libro de Mateo y en el libro de Lucas y que no se contradice. Pero entonces, ¿por qué son tan diferentes? ¿Por qué los nombres no son los mismos? Bueno, es porque cada uno de estos evangelios y de estos relatos toma una rama específica del árbol genealógico de David. Si bien podemos ver que los primeros nombres concuerdan con Abraham, incluso hasta con el padre de David, que era Isaí, pero ya con los hijos de David se divide. Y en el caso de la que está en el libro de Mateo, se va por la rama materna, es decir, todos los ancestros de María, y en el caso de Lucas se va por la rama paterna, que en este caso es representado por José, que era el padre terrenal de Jesús. Entonces ahí se dividen y toman cada una de estas ramas. En Mateo, la materna; en Lucas, la paterna. Esto demuestra que Jesús era pariente y descendiente de David por ambos padres, tanto por María como por José. Seguimos con el tercer dato. ¿Sabías que Salatiel y Zorobabel son los únicos nombres que se repiten en ambos relatos? Sí, es así, pero no debemos caer en el error de pensar que eran la misma persona. Para ese entonces los nombres solían repetirse con mucha regularidad. La forma judía de ese entonces de poner nombres era muy aleatoria y se basaba en muchos factores diferentes. Por ejemplo, el nombre de los padres o de algún ancestro. También se copiaba el nombre de algún gobernante o también de alguna persona importante, algún profeta o algún maestro de la ley. O simplemente los nombres obedecían a una promesa hecha por Dios o alguna situación en particular. Podemos ver que estos nombres, a pesar de que sean los mismos, son diferentes personas cuando analizamos tanto los padres como los hijos que allí vemos representados en el relato bíblico. Cuando vemos esto nos damos cuenta que no coinciden, por lo tanto es muy probable que no sean la misma persona. Continuamos con el tercer dato importante, y esto es más un dato curioso pero no menos importante, y es que ¿sabían que José adoptó a Jesús? Sí, efectivamente. Si bien José no era el padre biológico de Jesús,
Legalmente, socialmente y moralmente, José era su padre, es decir, lo adoptó como si fuera un hijo. Por ende, también pertenece a su familia y a su árbol genealógico. Ahora, esta adopción de José es un reflejo de lo que Dios ha hecho con cada uno de los creyentes que no somos judíos, tal cual como lo dice Romanos 11:17. Hasta en eso Jesús es un ejemplo para nosotros. En pocas palabras, así como José adoptó a Jesús y convirtió a Jesús en un pariente directo de David, Dios nos adoptó como parte de su pueblo y por lo tal somos copartícipes de su herencia divina. Entonces, para concluir este punto, Mateo nos quiere decir que Jesús es pariente tanto sanguíneo como legal de David. Antes de entrar en el último dato curioso o importante de este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que puedas recibir las notificaciones que estoy seguro será una bendición tanto para nosotros como para ti, que seas parte de nuestra comunidad que cada día, gracias a Dios, crece más y más. Entonces entramos en el último dato curioso y creo que uno de los más resaltantes, sobre todo por las ideas y los pensamientos que se están desarrollando hoy en día, 21 siglos después. Ahora, en este dato solo nos centraremos en la genealogía expresada en el libro de Mateo, en la cual sobresalen los nombres de 5 personajes femeninos, algo totalmente revolucionario para la época y que no se conocía o no había mayor registro sobre eso en otros tipos de genealogía, en otros tipos de personajes importantes, porque siempre se registraba era a los padres o a los hombres de la familia, tal cual como lo vemos en la genealogía del libro de Lucas. Pero ¿será que Mateo empezó a posicionar o a reivindicar el rol de la mujer? Me pregunto, ¿qué dirán las feministas de este siglo que sostienen que la Biblia es machista y retrógrada? Bueno, en fin. Este dato es súper importante porque justamente uno de los logros más destacados del ministerio de Jesús, que a veces es dejado un poco de lado o no muy tomado en cuenta, es la reivindicación del rol de la mujer en la sociedad. Por ende, Mateo ve importante mencionar esto en su relato, mencionar y destacar a estas 5 mujeres. No olvidemos que el Evangelio de Mateo fue escrito específicamente para el pueblo judío. Si te gustó nuestro video, por favor déjanos tu like, no olvides suscribirte y de activar la campanita para recibir las notificaciones. Somos Radio Etapa y nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.